Cosas que solo se ven en las Mercedes. Un Ferrari en media calle. Me parece increíble el hecho de pensar que un venezolano con el salario mínimo en este país, que es como de $6, incluso la maestra que nos encontramos en el video pasado nos contó que ganaba $10 al mes, tenga que trabajar 2 meses y medio para poder comprar algo así. Pero sí, efectivamente, amigos míos, existe un concesionario de Ferrari en las Mercedes en Venezuela. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, mis panas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo estamos? ¿Todo fino o cómo es la vaina? Amigos, resulta que el día de hoy nos vamos a adentrar en otra realidad de Venezuela, un país del que normalmente las noticias son muy malas, de pobreza. Incluso en el video pasado estuvimos en Petare, el barrio más pobre, grande y peligroso que tiene este país, y nos encontramos la vida de miles o millones de venezolanos en los cerros, en estado de precariedad o casas muy humildes. Y hoy nos vamos a encontrar con la otra parte. Aquí nos vamos a adentrar en las Mercedes, un barrio que incluso se ha llegado a llamar el Manhattan de Venezuela. No sé en realidad si por la vista, porque nunca he estado en Manhattan, sí hay demasiados rascacielos y excentricidades que ya vamos a ver, pero quizás sí por el precio. Imagínense que el metro cuadrado en esta urbanización exclusiva de 93 kilómetros cuadrados anda aproximadamente de $3,000 a $4,000. Aquí nos vamos a encontrar las marcas de lujo que ustedes conozcan: Dolce & Gabbana, Gucci, Carolina Herrera, las que ustedes se imaginen, aquí las vamos a encontrar, e incluso una agencia Ferrari en Venezuela. Acompáñenme a conocer esta otra vida. Estamos en las calles de las Mercedes y lo primero que llama grandemente mi atención son 7 edificios enormes como este que tienen aquí parados. Quedaron en obra gris porque estuve leyendo que a la constructora que los estaba haciendo la agarraron como en actos de corrupción, como en lavado o algo así. Entonces edificios que iban a costar cientos de millones de dólares quedaron ahí estancados. Y en un artículo que leía de un economista acerca de las fuentes, de dónde proviene todo el dinero que se invierte aquí, decía que mucho dinero viene de personas que tenían sus ahorros o tienen sus ahorros y tienen miedo que pase algo con la moneda o que les congelen las cuentas o que pase algo con el gobierno, entonces prefirieron invertir en bienes inmuebles. También hay inversión de personas que no pueden gastar sus ingresos en otros países. Leía que hay inversiones con dineros de dudosas procedencias e incluso que hay inversiones de enchufados, que es como, según lo que entiendo en lo que he estado aquí en Venezuela, como gente que tiene chorizos con el gobierno, como decimos en Costa Rica. Gente que de alguna manera se beneficia con algún contrato o qué sé yo y gana mucho dinero y lo invierte por aquí. Así que obviamente yo no les puedo decir qué es de uno, qué es de otro, simplemente vamos a ver todo lo que hay. Y lo primero que nos encontramos aquí tranquilamente es un Corvette del año en una tienda que ni siquiera es de carros, es una tienda que vende como muebles o sillones de diseñador, y si usted se viene a comprar un sillón y se le antoja comprarse un Corvette, se lo puede comprar. Esta de aquí es la avenida principal de las Mercedes. Comparemos esta avenida con la avenida que estuvimos recorriendo en moto. Incluso el tráfico es más organizado por aquí, las calles están completamente limpias y hasta palmeritas de esas que hay en los típicos barrios de millonarios nos encontramos. Vean el tipo de negocios que nos encontramos en esta zona. Por ejemplo, por aquí hay un banco, por allá hay una tienda de electrodomésticos muy famosa. Por aquí atrás, por ejemplo, nos encontramos una agencia que vende todo tipo de marcas de carro, en especial Toyota, que he visto que en Venezuela les gusta demasiado, y el carro que más he visto es la Fortuner. Entonces consulté por aquí primero si sí se vendían muchos carros y me dijeron que sí, efectivamente se venden muchos carros todos los meses, algo que me parece bien curioso, y que por ejemplo una Fortuner 2021 versión argentina anda en $83,000 con 9,000 kilómetros, casi nueva, y una 2014 en $41,000. Para que a los que les gustan los carros entienden de eso, vean si está barato o caro. Aquí atrás mío incluso se encontraba el primer Starbucks de Venezuela. Resulta que me estaban contando aquí la historia que abrieron un Starbucks. Voy a ver si encuentro fotos para que ustedes estén viendo por aquí acerca de la apertura, y que habían vasos brandeados y mesas brandeadas, todo, hasta el logo de Starbucks aquí en grande. Y resultó ser que era falso, así como lo oyen. Simplemente alguien muy vivo le dio por abrir algo falso con todos los logos de Starbucks y hasta le puso Starbucks y se llenaba. Según lo que entiendo, la gente estaba muy feliz creyendo que era una tienda oficial, y después salió la tienda oficial a desmentir
desmentirlo porque fue algo muy viral. Qué loco una marca de estas tan grande, fake. Obviamente recibieron demandas y recibieron de todo y en la actualidad está completamente cerrado. Se acabó el Starbucks. Esta estación de servicio que tienen aquí, que le llaman la Texaco de las Mercedes, pero que ya no es la Texaco, me está diciendo el señor Fogonix, que nos está guiando el día de hoy por las Mercedes. La Texaco de las Mercedes es la estación de servicio, yo diría, más concurrida incluso de todo el país. Es súper interesante que cuando se acabó todo el tema de la escasez de gasolina y empezaron a abrir las bombas, las estaciones de servicio internacionales, esta seguía teniendo fila. A la gente yo nunca lo he entendido, no sé por qué, pero tú vienes acá a hora pico y está full, hay fila y hay estaciones de servicio aledañas sin ningún tipo de cola. No hay nadie surte en las otras estaciones de servicio, únicamente la Texaco de las Mercedes. No entiendo por qué. Yo prefiero ir a las otras y no esperar 45 minutos a surtir gasolina. Algo de lo que creo que no se va a librar ni el barrio más rico de todo Venezuela es de la comida callejera y de los puestitos. Vean cómo está esto lleno. Aquí en esta esquina hay 4. Y a media cuadra de la comida callejera nos vamos a encontrar probablemente la tienda más excéntrica de todo Venezuela. El concesionario de Ferrari en Caracas. Mis panas, cosas irreales que pasan en la vida y que llegáramos aquí al ventanal a ver la agencia de Ferrari, que ha sido últimamente, en los últimos años, muy polémica en Venezuela, y que estaba el representante, nos vio aquí grabando y demás, nos consultó que qué andábamos haciendo, nos invitó a pasar y además me contó lo siguiente. Oigan, esto yo no lo sabía para nada. Me estaba contando que en el 2021 que salió la noticia de que se abrió Ferrari y demás, fue un gran escándalo, pero que como que la gente de Venezuela no sabía que Ferrari está aquí abierto desde hace 70 años, muy relacionado con lo que les he dicho a lo largo de toda esta serie, que Venezuela antes era el país más próspero de Latinoamérica. Entonces, que hace 70 años se abrió la primera concesión que hubo en toda América, incluso primero que en los Estados Unidos, se abrió aquí en Venezuela, fuera de Italia. Y que el primer Ferrari en Venezuela se vendió en el 1952. Vean estas naves que están aquí en Caracas. Incluso me estaban comentando que no es tantísimo los Ferraris que se venden aquí en Venezuela, pero que para la casa matriz, para la empresa Ferrari, es tan importante lo que significa la agencia que se abrió por primera vez en América, que fue aquí, que les pidió que por favor igual la mantuvieran abierta. Y que no crean, tampoco son pocos, que en Venezuela hay como 100 Ferraris. Incluso ahorita nos anduvieron enseñando un diseñito especial que dibujó el que hace unos años era el mejor diseñador del mundo en este tema de los carros, si no me equivoco, del interior de los carros, que se llamaba o era de apellido Pininfarina. Era un dibujo especial para Venezuela. Pero sí, efectivamente, amigos míos, existe un concesionario de Ferrari en las Mercedes en Venezuela. No todos los días se tiene esta oportunidad, así que me preguntaron que si quería ver el SF90 Stradale abierto, así que obviamente, ¿quién se va a negar a semejante cosa? Vean cómo se ve un Ferrari por dentro. Esta es la pantalla. Imagínense ir conduciendo esta bestia. Y además por aquí atrás tenemos el motor, que yo no sé nada de esto, pero sé que este tiene 1000 caballos de fuerza. Yo no sé ustedes, pero esto se ve como que el mecánico de mi barrio no podría arreglarlo. ¿Qué, Fogonix, lo llevamos o no? Mejor el negro. Sí, combina más incluso con ese abrigo que anda. Sí, no, entonces no, dígale al comprador que no queremos el rojo. De andar caminando por aquí ya me estoy pero partiendo del hambre, así que vamos a ir a ver cuánto puede costar un restaurante promedio aquí en esta zona de Venezuela. Entramos a un restaurante que la verdad está muy bonito y ojo con lo que tenemos en la mesa. Para empezar, tenemos en la mesa al señor Fogonix que anda por aquí y tenemos cubiertos dorados. No sé si esto será oro. Al estar en las Mercedes, bañados
bañado en oro. ¿Será? Yo necesito salir de esta duda. Al estar en esta zona de Venezuela, podría ser, no lo descarto. Ya casi preguntamos. Y vamos a ver los precios en este restaurante. Por aquí tenemos las entradas, que por ejemplo, unos chilinachos valen $16. Con esa entrada yo ya me puedo volver para Costa Rica, más bien. Y en principales, aquí ustedes van a poder ir viendo todos los precios que hay, pero nos estamos encontrando hasta cortes premium de hasta $165. Un platito normalito, qué sé yo, una hamburguesa está en 24, en 20, en 52, una parrilla del mar, 19, un salmón, más o menos por ahí anda el promedio. Lo más impresionante es que volvemos a lo mismo de toda esta serie. Recordemos que el salario mínimo de Venezuela es de $6. Nos encontramos en el video pasado con la maestra que ganaba $10. Tendrían que trabajar 2 meses y medio para poder comprarse, por ejemplo, una hamburguesa en este lugar. Eso nos da una idea de la brecha tan enorme que hay. De hecho, por eso se dice que este es uno de los países más desiguales del mundo, porque la diferencia de salarios entre la clase baja y la alta puede ser hasta de 70 veces. Señorita, por favor, sáqueme de una duda. ¿Esto es pintado, nada más es dorado o es oro? Es pintada. Es pintada, amigos míos, ya nos lo aclararon. Pero es que en las Mercedes se puede esperar lo que sea. En las Mercedes podría ser que fuera real. Gracias por aclararnos la duda. Mis panas, ya nos llegó esta bestialidad. Vale aproximadamente $24. Viene con jamoncito, una torta enorme, queso cheddar. Y leí que esta torta de carne viene rellena de queso. Entonces, vamos a ver si realmente vale $24. Y por favor, señor Fogonix, enseñe lo que le trajeron por ahí. Vean este cortecito de carne con cebollita y demás. Ese también estaba como en $24. La hora de la verdad, chamos y chamas. Vamos a ver cuánto fue, Dios mío. Fogonix, yo corro primero y no sé, juéguesela. Y se marchó. Fueron $64 de los 2 platos que nos pedimos. Ni siquiera viene precio en bolívares, ya directamente en dólares. Un 3% que le agregan a la transacción por ser en dólares y el 10% de servicio, más las aguas que obviamente cobraron. Me está diciendo aquí producción que el almuerzo que acabamos de tener fue relativamente barato, promedio. Sí, la verdad es que Las Mercedes está dividido a nivel gastronómico en 2 tipos de restaurantes bastante marcados. Los restaurantes que son más modernos, más para un público juvenil, que si bien son costosos, tienen algún tipo de novedad, de cosa nueva, venden hamburguesas. En cambio están los restaurantes de la vieja escuela. Por ejemplo, acá tenemos la Balconata Romana, tenemos acá al lado el Tinajero de los Helechos. Hay otros restaurantes al estilo Aranjuez, que también son de carnes, que son restaurantes bastante ortodoxos, La Castañuela, que tienen toda la vida acá en Caracas, y son restaurantes genuinamente costosos. Incluso está el Maute Grill recién remodelado, un restaurante, la última vez que fui, bueno, tuve que dejar el riñón. Si ya cruzar en Venezuela es un deporte extremo, imagínense cruzar y que no haya luz para el semáforo. Como en gran parte de los videos de este canal, vamos a activar el modo criminal para adentrarnos en Avanti, el que se dice es el centro comercial más lujoso con las marcas más top de todo Venezuela. Aquí es donde nos vamos a encontrar, según lo que dicen las malas lenguas, marcas como Gucci, cosas de diseñador, zapatos de $800 y todas estas cosas inalcanzables. A ver si nos dejan entrar y si no nos echan. A few minutes later. Amigos, demasiados sentimientos encontrados, demasiadas cosas que pensar y que analizar dentro de esta galería. Para empezar, la idea que yo tenía era totalmente otra. Creí que me iban a echar apenas cruzara por esa puerta, pero no. La verdad me recibieron muy amablemente, así que esa parte la voy a rescatar bastante porque fueron muy amables conmigo, me explicaron acerca de toda la galería, pero definitivamente entiendo a qué se debe la controversia. ¿Cómo puede ser posible que aquí se venda una televisión de $100,000 cuando el salario mínimo es de 10? O sea, de hecho no alcanzaría una vida completa para comprar un artículo de este tipo. Claro está que esta galería está completamente dirigida a otro público, pero entonces nos ponemos a pensar cómo existe este poder adquisitivo tan grande. Es que ni siquiera es clase media que compra cosas de $1,000, $2,000, son pantallas de $100,000. Además nos encontramos un piso lleno de cosas de hogar
hogar donde incluso había una jirafa enorme sosteniendo un candelabro con un precio de $6,000, un alce que valía $4,000. Después nos encontramos ropa de diseñador de precios de $420 unos zapatos, $350 una camisa, $230 un short simple. Entonces, bueno, díganme a ustedes qué les parece. Por una parte les puedo decir que de verdad está impresionante, uno de los lugares más bonitos que he visto, pero para pensar mucho. ¿Qué les parece a ustedes? Aproximadamente a media hora de Caracas se encuentra un oasis, la zona más exclusiva de Venezuela. Esto que tienen aquí atrás, a pesar de que no se ve nada, es La Lagunita Country Club. Fuimos a consultar a ver si nos daban un poco de información de cuánto valían las membresías y demás. Simplemente a modo de contarles, y nos contaban que en un principio tenían 1,000 acciones con un precio de $25,000 cada una. O sea que solo en la venta de estas acciones hicieron $25 millones y da acceso a lo siguiente. Ahí dentro tienen una cancha de golf, canchas de tenis, canchas de fútbol para practicar equitación, para andar en el caballo, gimnasio y algunas que otras cositas. Ni siquiera hay residencias aquí dentro. Entonces nos contaron que si queríamos ser miembros, de hecho que aquí me dieron un número por si acaso yo quería llamar a alguien y negociar una acción. Si queríamos ser miembros tenemos que comprarle la acción a alguien, lo que significa que si la demanda es muy alta, esa persona puede vender la acción en lo que quiera, en $100,000, $200,000, y eso nos andaría costando tener acceso a este lugar. Yo nunca les había contado, amigos, pero la verdad es que tengo una casa aquí en Venezuela. Esta que tienen aquí es mi humilde casita. A solo unos pasos después de La Lagunita Country Club nos encontramos este barrio que, recorriéndolo, es como estar en los Estados Unidos. Unas casas, pero una cosa impresionante. Incluso me puse a revisar aquí en internet rápidamente más o menos cuánto vale una propiedad por aquí, teniendo en cuenta que en Caracas, debido a la migración masiva, muchísimas personas que dejaron todas sus cosas decidieron vender las casas en lo que les dieran. Se podían conseguir apartamentos en $10,000, en $20,000, en buenos edificios, pero aquí parece que no ha pasado absolutamente nada de eso. Las casas valen $400,000, la más económica, la versión XS, y si ustedes quieren pueden conseguir hasta de $1,5 millones, $2 millones, y de ahí quién sabe hasta cuánto más. Recién pasamos por una casa y nos paramos al frente a hacerle un video y salió la señora a decirme que por favor no la pusiera en venta, y yo me quedé así como, ¿por qué voy a poner yo en venta su casa? Y me dice que es que recientemente alguien pasó como grabando en esta zona y dijo que la casa de ella estaba en venta, entonces que llegaba gente a comprársela y ella no la estaba vendiendo, que fue bastante molesto. Así que ya saben, esa casa que acaban de ver no está en venta, amigos míos. Yo sé que ustedes la querían comprar, pero no está en venta. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos. Yo creo que me va a comer un Doberman o un lobo, perfectamente pueden tener aquí. Uy, no, tienen el perro Bob Marley. ¿Qué es esto? Según yo iba a terminar el video y vean esta raza. ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué es? Vean ese pelo. Son dreads. El perro con dreads de Venezuela. Como les decía, cuéntenme a ustedes qué les pareció. Para mí es muy difícil dar una conclusión porque no estoy bien familiarizado con todo lo que pasa en este país, pero lo que sí podría decir es que al menos las Mercedes y lo que nos encontramos perfectamente podría ser una probadita de lo que sería Venezuela si no estuviera mal administrada. Un país con tanta riqueza natural que ya casi nos vamos a topar, y tanto petróleo. Eso podría ser la realidad si todo estuviera como debería. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Gracias al señor Fogonix por guiarnos en este tour. Y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy conoció la otra cara de Venezuela.